Yo quería ser abogado por darle gusto a mi papá, pero no me gustan mucho las leyes, no me entran muy fácil. Estuve hospitalizado como 15 días en un hospital. Me operaron de una laceración del vaso porque me pegaron. Pero ¿qué cree? A raíz de estar en ese hospital vi mi vocación. Ahí aprendí y le tomé amor a la medicina. Entonces me iba a las giras de hambruna, que así yo le decía, porque eran lugares ya muy lejos. De repente llegamos a las canchas de básquetbol a armar el escenario y todo, y con lo que me pagaban compraba mis libros. Okay. Y entonces haga de cuenta que estaba el ataúd y yo siempre iba a ver al cadáver. Pero yo iba a preguntarme por qué le colocaban los tapones de algodón, que ahora ya no se hace, pero antes se colocaban tapones de algodón, para que el cadáver, cuando empezaba con putrefacción, no empezara a salir el líquido. Nosotros tenemos que dejar el cuerpo del bebé adentro de la pancita de la mamá. Entonces usted hace el procedimiento, ve que está embarazada, extrae al bebé, toma fotografías, determina causa muerte de la mamá, y entonces determina causa muerte del bebé, incluso puede hacerlo, y mete usted el bebé a la pancita de la mamá otra vez. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast Voces con Ana Paulina, y nada más y nada menos porque ustedes lo pidieron. Aquí se encuentra ya con nosotros el doctor Olivares. Doctor, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un honor que usted, de viajar tan lejos, nada más venga para, pues, entrevistar a este humilde servidor. Vine por usted porque veía en los muchas comentarios que el doctor tiene que estar en tu podcast, y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. No, sobre todo, muchas gracias, el privilegio. Bueno, el privilegio es mío. ¿Y qué le parece si comenzamos? Sí, Porque claro tengo que sí. muchas dudas, muchas preguntas desde la última vez que yo estuve en su podcast. Sí, tuve la oportunidad, por gracias a usted por invitarme. De las pocas dudas que estuve leyendo, doctor, básicamente empecemos platicándome quién es el doctor Olivares. Pues mire, Jorge Olivares es una persona muy sencilla, en el sentido de que crecí en una familia disfuncional, pero tuve dos ángeles grandísimos. Tuve a mi abuela, que fue un pilar fundamental en mi vida. Fue una mujer muy valiente, comerciante, con una carrera, bueno, una primaria trunca. Ella estudió creo que hasta el tercer año de primaria. Se casa, anteriormente la cultura patriarcal, se la llevan a vivir. Mi abuelo tiene 5 hijos, y en situaciones pues complicadas se separan, y ella tuvo que mantener a 5 hijos. Entonces ella aprendió a hacer piñatas, aprendió a hacer quesadillas, elotes, los ponía a hervir, los vendía con mayonesa y queso. Entonces yo aprendí mucho de una mujer que fue para mí un gran ejemplo. Y el otro ángel es mi mamá, que gracias a Dios todavía vive conmigo. Es ingeniero, ya jubilado, es matemática y es profesora. Ella me dio muchas herramientas, siempre estuvo conmigo hasta la fecha, y más que nada yo aprendí a vivir de manera muy sencilla. Viví en una casita muy chiquitita, como el tamaño de esta oficina, donde estaban las camas, había un baño afuera con lámina de asbesto, y prácticamente la cocina estaba afuera en un patiecito, y así es como crecí, pero yo fui súper feliz. O sea, a pesar de que hubo carencias económicas, muchas carencias económicas, fui muy afortunado, gracias a Dios, por haber estado en esa familia. Yo creo que Dios me premió al dejarme en esa familia, y estuve, sí, muy limitado económicamente, pero fui inmensamente feliz. A raíz de ahí crecí y estudié medicina porque tuve un accidente donde me asaltaron, me pegaron. Yo quería ser abogado por darle gusto a mi papá, pero no me gustan mucho las leyes, no me entran muy fácil. Estuve hospitalizado como 15 días en un hospital. Me operaron de una laceración del vaso porque me pegaron. Pero ¿qué cree? A raíz de estar en ese hospital vi mi vocación. Ahí aprendí y le tomé amor a la medicina. Yo veía a los médicos, a las enfermeras, y justamente veía los pases de visita, veía cómo llegaban con sus corbatas, atendían a gente, y yo dije, yo quiero ser toda mi vida médico. Entonces ya después, estudiando medicina, me empecé a enamorar de la medicina forense. Esa es en teoría prácticamente toda mi vida, mi existencia, muy sencilla. Ahorita que menciona que había carencias en su familia, sé que la universidad o estudiar medicina es muy caro, doctor. ¿Cómo le hacía? Fíjese que no es tan caro como dice la gente. Sí es necesario invertirle.
Pero estudiar en una escuela pública es, yo considero, una de las más bendiciones más grandes que puede tener uno. Gracias a Dios entré a la UNAM. Estuve estudiando en la Facultad de Medicina y tiene una biblioteca maravillosa, una biblioteca hermosa. Okay. Entonces todos los libros que los profesores pedían, pues yo corría a la biblioteca. Sin embargo, aquí vienen dos cosas también. Una, mi mamá me ayudó mucho me ayudó. Mi mamá, libro que de repente no había en la biblioteca, mi mamá con mucho esfuerzo iba y me lo compraba. Al día siguiente llegaba y me decía, aquí está su libro para que usted se ponga a estudiar y no haya pretexto de que no estudió, que yo era un buen médico. O la otra, como yo aprendí a tocar batería, entonces me iba a las giras de Hambruna, que así yo le decía, porque eran lugares ya muy lejos. De repente llegamos a las canchas de básquetbol a armar el escenario y todo, pero ¿de dónde salía la gente en la noche? ¿Quién sabe? Pero se llenaban las canchas de básquetbol en los bailes. Y con lo que me pagaban compraba mis libros. Ok. Entonces, sí, de ahí salía. Fue una situación donde empezó desde ceros, poco a poco fue alcanzando sus sueños. Usted se decide por la medicina, pero ¿en qué momento dijo medicina forense? Fíjese que yo desde niño me atraía mucho la cuestión de cómo era la muerte y qué pasaba con la muerte. No en el sentido de que cuestión de fantasmas, sino, por ejemplo, mi abuelita me llevaba mucho porque no había con quién dejarme para cuidarme, porque fui... el miembro de la familia más chiquito. Mi primo tiene alrededor de... Yo le llevo como 15 años. O sea, yo era el único niño de la casa, entonces no había con quién dejarme. Entonces mi abuelita, cuando le invitaban a los velorios, pues me llevaba a los velorios. De ahí que me nació también el amor por los tamales de frijol, porque están muy ricos. Ya ve que en los velorios aquí en México se acostumbra a dar que el tamal, que el café, el pan. Y entonces se haga de cuenta que estaba el ataúd y yo siempre iba a ver al cadáver. Pero yo iba a preguntarme por qué le colocaban los tapones de algodón, que ahora ya no se hace, pero antes se colocaban tapones de algodón, para que el cadáver, cuando empezaba con putrefacción, no empezara a salir el líquido de la misma putrefacción. Entonces, anteriormente los taponeaban con algodón. Se veía grotesco, porque nada más se veía que agarraban la bola así tremenda y ¡pum!, las metían. Entonces, toda la nariz del pobre fallecido, pues así toda deformada, les ponían algodón en los oídos y en la boca. Entonces yo llegaba y yo decía, ¿cómo le pusieron esos algodones? ¿Y por qué se los pusieron? Y estaba ahí, yo decía, ¿y ya no se moverá? Y yo quería entrar a tocarlo, porque como yo lo veía como maquillado el cadáver, yo decía, bueno, pero ¿por qué lo maquillan? O sea, un montón de preguntas científicas. Pero era un niño, no sabía todavía mi vocación. Cuando pasaron los años, vi un perrito que estaba muerto. Y entonces yo vi que traía una lesión, como que alguien llegó y le dio una herida por contusión, como con un martillo o algo así. Y mi mamá me decía, no pases por ahí porque hay un perro muerto y se va a llenar de gas y va a explotar. Entonces cuando me decía, ¿y cómo va a explotar? Yo le decía, ¿cómo va a explotar? Sí, pues es que revienta, ¿no? O sea, las mamás, como ya ve cómo explican. Y le decía, ¿pero cómo es que revientan? Pues sí, es que se llena de gusanos y sale todo el tejido. Y yo decía, vamos a ver cómo revienta y cómo salen los gusanos. Pero en el sentido científico, no de morbo, sino yo quería saber cómo era el proceso cadavérico, de cómo llegaba un gusanito y empezaba a comerse el tejido y cómo un animal podía después terminar en un esqueleto. O sea, eran las preguntas de que a mí me surgían mucho. Y fíjese que ya después yo en la carrera estaba en segundo año y a mí me llamaba mucho la atención la neurología y la neurocirugía, mucho. Pero en un diplomado que tomé de antropología forense, me surgieron las inquietudes de cómo era ese diplomado. Veía que yo decía ahí fosas clandestinas, estudio de la muerte, estudio de la putrefacción, y entonces se me ocurrió tomar ese diplomado. Y a raíz de que tomé el diplomado y veo a la doctora Blanquita Patlanis, que es una excelente odontóloga forense, mostrar los casos, yo a raíz de ahí dije, yo quiero ser forense ya toda mi vida. O sea, yo ya me incliné por la medicina forense. ¿Cuántos años tenía, doctor, en ese tiempo? Tenía como 19 años. Ah, no, ya. O sea, ya estaba estructurada sí, su vida, su ya carrera. Estaba en la carrera. Ok, medicina forense. Le voy a hacer una pausa. Sí. A mí me hubiera gustado, pues yo estudié periodismo, pero entre las carreras que a mí me hubiera gustado hubiera sido medicina forense. Ah, ya. Y cuando me preguntan, yo creo que esta sería la misma respuesta que usted podría dar. Me llama mucho la atención la forma en cómo los muertos pueden hablar. O sea, cómo se van de este mundo, aún así dejando una huella y explicando que
ustedes como médicos pueden decir, mira, la persona falleció con dolor, sin dolor. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cómo funciona? Mire, le voy a poner este ejemplo. En tan solo ayer me toca hacer el procedimiento en una persona que reporta los policías que la agreden y está tirada. Entonces usted empieza a hacer el estudio y hay un solo proyectil. ¿Por qué sabe usted que es solo un proyectil? Porque justamente la herida está en el brazo, hay un orificio de entrada, un orificio de salida, y por la misma, usted usa un estilete que es como una varillita para ver el trayecto. Entonces usted coloca el estilete y va viendo que va entrando la bala y se continúa con el tórax. Esto es muy posible. Usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que le acaba de preguntar a este cuate? Bueno, cuando usted hace la incisión y revisa qué lesionó el proyectil, al momento de que yo retiro el esófago y el estómago, hago un movimiento para jalarlo hacia la parte de adelante, viene algo que se llama una arteria, que es la arteria aorta, que es la más grande del cuerpo. Entonces usted se da cuenta muy bien que el proyectil, cuando pasa, secciona toda esta arteria aorta. La arteria aorta es la que lleva más calibre y más presión en todo el cuerpo. Más o menos una sección o una laceración de este tipo de arteria, la persona tiene una sobrevida como de aproximadamente 1 minuto o 40 segundos. Entonces ustedes cuando dice, por fisiología, dice, ok, esta arteria lleva esta presión, lleva este calibre, tuvo un aproximado de agonía de 40 a 50 segundos. Viene el estado de pérdida de conciencia y la persona fallece, ahora sí ya completamente queda fallecida a los 2 minutos. Usted va a decir, bueno, tú me acabas de decir que a los 40 minutos pierde la conciencia, sí, pero las respiraciones agónicas se van a dejar de producir hasta los 2 minutos, porque es un metabolismo que el cerebro, un periodo de lucha que va a tener el cerebro de tratar de dar órdenes al corazón de mándame más sangre, pulmones, respira más rápido, pero prácticamente con la pérdida sanguínea, el cerebro trata de sobrevivir dándole estas órdenes a los órganos, pero finalmente la agonía viene rápidamente, en 2 minutos. Pero la pérdida de la conciencia se dio en 40 segundos, más o menos. Que es como quedan ellos al final, ¿no? Su cara probablemente como con dolor. Buenísima pregunta, Pau. ¿Le digo Paulina o Pau? Como usted quiera, usted me puede decir como usted quiera, Doc. Esa es buenísima y se lo agradezco mucho. No hay caras en la muerte. ¿Qué es esto de las caras? Los embalsamadores le van a decir, es que quedó enojado. Y se fue enojado porque quedó así. O se fue sonriendo. Yo a usted le preguntaría, ¿qué persona muere sonriendo? Nadie, porque nadie queremos morir. Digo, excepto los que ya tienen un dolor crónico así terrible por cáncer. ¿Qué es lo que sucede, Pau? Por ejemplo, yo arrugo mucho la frente. Entonces tengo músculos muy marcados en esta parte de la cara. Cuando viene la rigidez cadavérica, que es cuando el músculo se tensa y se queda como, voy a usar un término muy burdo, como tieso. Okay. Entonces eso es cuando usted llega como familiar y le ve el rostro con los músculos que usamos más cuando estamos vivos. Entonces si yo, por ejemplo, muriera en este momento y usted me ve en 5 horas que ya tengo la rigidez, muy seguramente yo voy a estar así. Yo voy a decir, el doc se fue enojado. Sí, porque Pepe llegó y no hicieron más programas. Esa podría ser una explicación, pero no me fui enojado ni estoy muerto enojado, sino por los músculos que yo ocupo mucho, al momento que viene la rigidez, entonces mi rostro sería este. Ahora, alguien va a decir, oye, pero es que se fue llorando, triste. Sí, por estos músculos, o en caso de pacientes que tienen cánceres y que ya son enfermedades que consumen mucho, estas personas que están bien delgaditas y que casi no tienen músculos, no sé si los ha visto, o desnutridos. Entonces, cuando estas personas fallecen, llegan a fallecer con la boca, quedan con la boca abierta y los ojos abiertos, pero es porque no hay tanto músculo, las fibras musculares ya están completamente consumidas por esta enfermedad. Entonces no hay caras en la muerte, simplemente es por el estado de putrefacción o la fase de rigidez cadavérica, y dependiendo el tipo de músculo, si lo tenemos hipertrofiado o atrófico, es cuando usted lo ve y dice, tiene esta cara. No, es por los fenómenos cadavéricos. Entonces, si no hay caras en la muerte, doctor, ¿por qué cuando las personas, por ejemplo, les ponen a los que están en prisión, la inyección letal, dicen que es muy dolorosa?
Entonces, me ha tocado ver, por ejemplo, que sí de plano pelean. Ahora ya estoy entendiendo el concepto, pero nosotros que no sabemos tanto de medicina, pues dices, bueno, esta inyección lo que hace es en un momento deja de dar oxígeno, ¿no? Ajá. Entonces, pelea el cuerpo, el cerebro con el oxígeno y ahí es cuando pues fallecen. Sí, en el caso de la inyección letal eso es muy bueno porque una de las principales, ya ve que son varias medicamentos que entran. Entonces el primero que va a hacer es dejar inconsciente a la persona. El segundo, que puede ocasionar un fallo cardíaco, es justamente que deja de recibir oxígeno el cerebro y en el proceso de agonía puede haber lo que son convulsiones o espasmos. Entonces, esto también lo vemos mucho en ahorcados. Si se da cuenta o llega a ver usted videos de ahorcados, las personas que se están ahorcando, hay 4 periodos en el proceso de ahorcamiento. Uno de ellos es el proceso asfíctico y el otro es el convulsivo. Entonces, en el caso del proceso convulsivo, como deja de recibir oxígeno, entonces la persona cuando se está colgando puede hacer espasmos en la cara, que son las fases agónicas. Entonces, los de inyección letal obedece muy seguramente a un espasmo por la falta de oxigenación y entonces usted puede ver estos rostros como de dolor, pero son espasmos de agonía. Ok, y es lo que ellos sienten en ese momento, agonía. ¿Y cuánto tiempo dura la agonía para una persona que fallece por inyección letal? Esa es buenísima porque aquí voy a invocar a un médico que es Paracelso. Ajá. Depende la dosis hacia el veneno. Entonces depende de la concentración que metan de medicamento. Si lo ideal, digo, yo lo que he leído es de que la persona cuando le administran la primera inyección deja inconsciente. Entonces después viene la carga de algún componente con potasio para causar la falla cardíaca. Entonces más o menos se da en unos 3 minutos la agonía, pero en teoría ya no tienen que sentir nada porque primero por eso pasa la de pérdida de la conciencia. Es como cuando nos anestesian. No sé si usted ha entrado a un procedimiento donde dicen, cuenta hasta 10. Y usted empieza a 7. Y... En el 7. O si es bien mala onda, como a mí me pasó en el caso del anestesióloga, nada más agarró y yo alcancé a escuchar que dijo, ya lo voy a dormir, porque ya se está incrementando su presión de que está ansioso. Entonces yo volteé y ya nada más vi cómo le hizo así. Uy. Y en eso ya me dormí porque ni me dijo agua va, ¿no? Entonces se supone que por eso primero hay un periodo de pérdida de la conciencia y ya después todo lo que viene es agónico. Y es un dolor que podría durar 3 minutos, ¿me comentas? Es que en sí, en teoría, no tienen que tener dolor porque ya hay pérdida de la conciencia. Es a lo que regresaba. Cuando usted la estaban operando, la duermen, ya hay pérdida de la conciencia o pérdida del estado de despierto. Le meten medicamentos para anestésicos y ya no siente usted, ya después despierta. ¿Qué pasó? Pues se salió bien la cirugía. Todo bien. Aquí... muy seguramente por la cuestión de humanidad y de derechos humanos, viene un periodo de donde hay pérdida de la conciencia como tal y ya no tendría que sentir esta persona. Oiga, Doc, entonces lo que se suministra depende del peso de la persona. Sí, en teoría todos nosotros tenemos que tener una dosis específica conforme a nuestro peso. Okay. Por eso yo, por ejemplo, como médico, cuando veo que el paciente es muy grandote y con mucho sobrepeso, a veces para los analgésicos, digo, esto depende, no es general, nada más es un ejemplo muy burdo, pero a veces yo al paciente le voy a decir, mira, tómate 2 pastillas de este medicamento. ¿Por qué? Por el tamaño y el peso. Okay. Incluso muchas veces el mismo paciente dice, ¿sabes qué, doc? Regálame otra. En el lugar donde trabajo que atiendo a personas vivas, porque les digo, ¿por qué quieres otra pastilla? Porque una sola no me hace efecto. Pues sí, no le hace efecto porque está muy alto y también con mucho sobrepeso. Oiga, Doc, ¿y las personas que sobreviven a las inyecciones letales, hay algo que, o sea, me refiero que sobreviven a la inyección letal, entonces su cerebro queda igual o su cuerpo queda igual? Mire, aquí habría que hacer bueno, no sé si hay estudios, ahí no me he adentrado, para ver si hay una secuela neurológica. Secuela neurológica. Sí, porque se supone que cuando deja de recibir oxigenación el cerebro, puede haber secuelas neurológicas. Bueno, en sí vuelvo a corregir, hay secuelas neurológicas, pero aquí habría que hacer un estudio de sobrevivientes de inyecciones letales. Ok, ya voy entendiendo. Estas eran preguntas personales de Paulina. Ahora vamos con las preguntas que los Olive Babies le llaman, tienen para usted, que pues es básicamente todo en relación a forense. Doctor, ¿se podrá saber cuando es hombre o mujer una persona que ya perdió la vida? Sí,
Pues, ¿se refiere usted a personas que tienen muerte reciente o cadáveres ya putrefactos o con Putrefactos, que ya esqueléticos, que ya pasó mucho sí. tiempo. ¿Se puede saber? Sí, para eso está el antropólogo forense. Ok. Y hay una mnemotecnia que todos usamos que nos enseñan en ciencias forenses, que dice, así como verbo mata carita, aquí en antropología usamos algo que se llama pelvis mata cráneo. Entonces, por ejemplo, rápidamente le comento, si usted se da cuenta, se toma una foto ahorita, así con su cabello un poquito recogido de la frente, usted va a ver que su frente es abombada y es un poquito más pequeñita que la mía. La porción supraciliar, que es esta parte de arriba de las cejas, la de usted es muy finita. La mía, si se da cuenta, es como tosca. Otro punto, los cigomáticos. Usted se da cuenta que mis cigomáticos están como sobresalientes o prominentes. Y la mandíbula, si se da cuenta, la mía es como cuadrada, tosca. La de usted no, la de usted es finita. Esos rasgos, si nosotros dos muriéramos en este momento y pasaran 6 meses o un año en un lugar abierto, es decir, en un paraje, y nada más nos encontraran los cráneos, sabría muy bien el antropólogo que usted es mujer y yo hombre por los datos que le acabo de decir, que son justamente estas prominencias óseas y que se van a dar por los músculos de usted y los músculos míos. Por cuestión de biología, yo tengo más músculos que usted, entonces por lo tanto mi cara es más tosca y más grotesca porque tengo más cantidad de músculos y por mi medio de cómo vivo, por ejemplo, de cómo los utilizo cuando hago algún gesto y usted no tanto. La otra, la pelvis, si nos encontraran nosotros la pelvis, el ángulo pélvico que está justamente en medio de usted es más abierto. ¿Por qué está más abierta la sínfisis del pubis? Porque usted puede tener bebés, yo no. Entonces el ángulo pélvico que yo tengo es más estrechito, es menos de 90 grados, el de usted es más de 90 grados. Entonces esas mediciones van dándole al antropólogo datos de que sea hombre o sea mujer. Ok, ¿y pueden saber cuántos hijos tuvo la persona? Eso ya no es tan fácil. Uh-huh. De hecho, yo que no he encontrado, digo, esto, yo no soy antropólogo, pero lo poquito que he leído de antropología, no he encontrado Uh-huh. tal vez sí lo hay, algún estudio que diga con la antropología cuántos hijos ha tenido. Okay. Eso yo no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque es hueso. Donde podríamos observarlo sería en la piel, que hay las famosas estrías. Y también en lo que es el himen, cuando va pasando el bebé, se rompe. Haga de cuenta que hay en medicina legal, voy a regresarlo más, sí, por más favor. lento. Cuando está la vagina, la mujer no ha tenido relaciones sexuales, está el himen, está íntegro. Cuando viene una penetración y el desgarra el himen, que esto es algo muy normal, hay algo que se llaman escotaduras himeneales. ¿Qué es esto? Son como cicatricitas o cicatrices alrededor del himen, que cuando nosotros vemos como médicos decimos, esta mujer ya tuvo muy probablemente actividad sexual, o ya sea con alguna pareja, o por ejemplo algún consolador, por decirlo así. Entonces cuando pasa el bebé, vamos a ver que se llaman carúnculas carúnculas mirtiformes, que ya son lesiones más grandes y que se da justamente por el paso de la cabecita del bebé por vía vaginal. Entonces ahí nos damos cuenta si ya la mujer es mamá, más justamente las estrías, que así le llama la gente, y la forma del pezón cambia mucho. Por ejemplo, una mujer que no ha tenido bebés, el pezón y la areola tienen un color muy clarito, a diferencia de una mamá que el pezón y la areola se hacen más negritos, se pigmentan. Entonces usted ve esos datos y dice, ya es mamá o no es mamá. Eso lo usamos mucho, por ejemplo, con el antropólogo, en mujeres que han fallecido y que llegan en calidad de desconocidas. Usted se da cuenta de decir datos particulares o señas particulares, es mamá. ¿Por qué? Porque tiene estrías, tiene hiperpigmentación del pezón, el forense ya vio a nivel vaginal que hay escotaduras mirtiformes, entonces ya usted dice, ok, ya es mamá de tal a tal edad. No, entonces, Doc, me comentaba ya cuáles son las señas particulares que podrían identificar a una mujer, pero ¿cuáles serían las señas particulares que podrían identificar a un hombre? Por ejemplo, el tipo de cabello, la forma de cómo está distribuido, las cejas, el color de ojos, nariz, algún tatuaje, pero si se da cuenta usted es más fácil
identificar a una mujer por la cuestión de probablemente un embarazo que un hombre. A menos que el hombre, por ejemplo, tenga alguna extremidad afectada. Por ejemplo, alguna amputación, y esto es en general de los dos, de ambos sexos, alguna alteración médica o incluso acortamiento de los deditos, también esto es muy común. Pero esto es de origen natural. Por ejemplo, hay niños o niñas que nacen con sus deditos pegaditos. Ajá. Entonces, si no se atienden, pues eso es un dato muy particular y muy específico para identificar a alguien. Ahorita que menciona las identificaciones, ¿qué ha sido lo más feo, doctor, que usted ha trabajado? Que dices, ¿cómo es posible? Me comentaba que probablemente el feminicidio, las niñas, que hasta usted a veces se cuestiona de cómo es posible que los padres o los familiares lleguen a tal grado de violentar, se podría decir, a una personita. Fíjese, Paulina, que... ¿Es Paulina o Paula? Como usted quiera. Pau. Pau. Es que me movió un montón de cosas ahorita. Fíjese, Pau, que yo tengo una teoría como criminólogo. Esta teoría, digo, tal vez mucha gente se va a enojar, pero esta teoría dice así: todos somos malos, todos como humanidad somos malos, pero hay barreras o pilares en nuestra vida que nos van ayudando a socializar y no estar del lado, digamos, de maldad. ¿Por qué le comento? Usted un día vaya a un kinder o vaya a áreas infantiles y va a ver que los niños son muy crueles, en el sentido de que se están aventando, se jalan el cabello, y tú no puedes jugar conmigo porque estás, con un ojito más chiquito, ¿no? Por ejemplo. O sea, los niños no se tientan. Sí, no son transparentes. Ándele. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como adultos? Oye, no hagas esto, no empujes, no pegues, no grites. Oye, invita a tu amiguito. Entonces, estos pilares que nos van dando de socialización, la familia, con la escuela, en conjunto, van haciendo que después nosotros como adultas seamos funcionales. Sin agregar, claro, porque alguien va a decir, pero falta el componente genético. Sí, sin agregar el componente genético. Ahora, con esto le voy a decir a lo que me estaba preguntando usted. No ha habido año que no me siga impresionando lo que he visto. ¿Por qué? Cuando yo empecé, vi cosas terribles. Por ejemplo, lo que platicamos cuando usted nos deleitó con su presencia, de los migrantes, de los 127 o 124 migrantes, que todos, cuando yo ayudé a hacer el resguardo, que venían de Tamaulipas, al revisarlos, la mayoría traía el cráneo destrozado. Y usted decía, pero ¿cómo es posible que a tantas personas en un solo evento pues las aniquilaron, ¿no? Siendo personas que ni tenían ni culpa aquí. Bueno, ese mismo año, Pau, me toca ver situaciones donde encuentran a una mujer con un traumatismo craneoencefálico en un paraje y los perros se la estaban tragando. Van pasando años y después a un integrante de la comunidad trans observo que tiene alrededor de 127 heridas en la cara, punzocortantes, un surco por estrangulación, un globo ocular todo ya perdido por el arma blanca que entró y perforó el ojo. Pasa otro año y entonces usted, voy a ponerla en este sentido como tercera persona, y usted atiende a una mamá asesinada por su hijo con 375 heridas punzocortantes, porque el tipo era adicto y tuvo un brote psicótico. Al siguiente año usted atiende a una joven de 20 años, la cual privan de la vida en un paraje, la golpean, le dejan caer una roca en la cabeza y la queman. Al año siguiente usted atiende a una abuelita de 75 años que el sujeto en un paraje se lleva a la vagina, los muslos y el y la deja así, toda desnuda. Entonces van a encontrar, los que van paseando por ahí encuentran a la señora desnuda, y cuando a mí me toca intervenir, toda la parte del área genital pues no la tenía porque el sujeto con el cuchillo se la llevó. Al siguiente año usted interviene en un caso donde a un secuestrado lo meten a un rotoplas con ácido, y usted dice, bueno, ¿hasta dónde va a acabar la maldad, no? Al año siguiente usted encuentra en la garganta de un profesor un calcetín que lo metió el alumno con un palo para asfixiarlo.
Y usted va escalando la violencia hasta después encontraron mujeres completamente sin músculo, desolladas, otras metidas en una cazuela para darse de comer a los perros, recién nacidos aplastados con una roca en un paraje o en un predio baldío, niños quemados. O sea, la violencia no se frena. Y esta violencia, si usted revisa apuntes de forenses de 1800, que es con precisamente el doctor Tardieu, que es el médico forense, el primer médico forense que registra muertes de niños, esto lo ve usted en 1800. 1900 aparece el doctor Kempe con el tratado de el niño maltratado. Pero usted se da cuenta que la violencia ha existido desde la aparición del hombre. Entonces no ha cambiado absolutamente nada. El hombre no ha aprendido nada. Digo, hombre y mujer no ha aprendido nada. Y año tras año, Pau, después de darle toda esta vueltota, no me deja de sorprender porque cada año es más violenta la situación de cómo le quitan la vida a alguien. ¿Hay alguna vez que usted haya dicho, yo no puedo atender este caso? O sea, que de repente usted vio a la persona, la situación, cómo falleció, lo que usted tenga que hacer y que se tenga que negar a prestar sus servicios. No, hasta ahorita afortunadamente no. Y aquí pasan dos cosas. Perdón por lo que le voy a decir, Pau. La primera es de que yo a veces sí, no me gusta decir esto porque van a decir, ay, pinche ridículo, ¿no? Perdón si me salió la grosería. Pero ha habido necropsias de niñas, donde me pongo a llorar haciendo el procedimiento. Digo, no se dan cuenta porque yo traigo gogles, pero sí un amigo que le mando un saludo que se llama Eduardo Arriola, que ha sido una mano también para mí porque también es prosector y juntos vamos ahí lavando el cadáver, suturándolo. Pero él es el único que se ha dado cuenta cuando me he quebrado y de repente me volteé a ver y me ha visto con las lágrimas. Y por otro lado, no ha habido un caso donde no participe porque soy muy obsesivo. Gracias a Dios, digo, desde mi religión, que yo creo mucho en Dios y amo mucho a Dios, desde mi religión, no es soberbia, pero en estos casi ya 13 años de ser médico forense, nunca me he equivocado en ninguna autopsia. Llevo yo creo como ya 5,000 y en 5,000 autopsias nunca me he equivocado, porque soy muy obsesivo. Entonces, cuando yo hago la autopsia, yo hago el procedimiento, yo hago todo, ya me ayudan ya para suturar o pesar órganos, pero yo hago el procedimiento para buscar causa de muerte y ya cuando encuentro la causa, entonces ya es cuando le digo al técnico, ya continúa sutura o pesa el hígado, ¿no? Por ejemplo, pero yo ya encontré la causa de muerte. Al pasar mi dictamen, porque hay que pasar el documento para entregarlo a la autoridad, lo checo alrededor de 5 veces. Lo leo y lo vuelvo a leer. Entonces hasta ahorita, gracias a Dios, nunca he tenido un error en ninguna autopsia, nunca. Sí soy muy exigente conmigo mismo, porque incluso hay compañeros que no me soportan. Pues, es que es bien payaso, sí, porque nunca me he equivocado. Porque yo no acepto errores. No acepto un error porque no me gustaría que un inocente esté por mi culpa o adentro de un penal o una víctima esté molestando y dañando a más gente por mi culpa. Un victimario. Es que se me fue como la vi así como muy sacada de onda. No, ya sé cuál va a ser la próxima pregunta ahorita. Yo no quiero que la vuelvo a decir, no quiero que por mi culpa un victimario esté lastimando a niñas o a niños, por ejemplo. Entonces sí soy muy obsesivo. De hecho, he salido del trabajo hasta las 2, 3 de la mañana, cuando yo salgo más temprano, porque no acepto errores. Tal vez para los demás sí, pero para mí no. Entonces, regresando a su pregunta, si llegara a haber un caso muy complicado que a mí me cueste mucho trabajo, yo prefiero hacerlo, que sé que no me voy a equivocar, a dárselo a alguien que tal vez sí se va a equivocar y quede impune esa muerte. Ahorita que menciona que sí, puede haber que se equivoquen al realizar una autopsia, he escuchado miles de casos que hacen las primeras autopsias, no dan con el responsable, no saben cómo falleció la persona o simplemente dan un resultado equivocado. ¿Cómo le hacen ustedes los doctores, como en la primera autopsia, fulanita pasó por esto, y una vez que sacan o desentierran, como se le dice comúnmente al cuerpo, ¿cómo pueden hacer una segunda investigación y dar con el verdadero resultado, doctor? Mire, es que eso es más que nada, y eso ya es muy complejo. De hecho, varios tratados de medicina forense le establecen que para las autopsias no tiene que haber errores, porque hacer una segunda autopsia es muy complicado,
¿Por qué? Porque llega el primer médico, hace cortes, hace incisión, quita órganos, los pesa y al momento de colocarlos no los va a colocar usted como iban originalmente, sino nada más agarra usted el bloque y lo coloca. Va pasando el tiempo y entra el proceso de putrefacción, sin contar a que antes entre el proceso de putrefacción y que usted lo manipuló, en medio va a entrar una figura que es el embalsamador. El embalsamador, obviamente, su labor única y exclusivamente es preservar el cuerpo para evitar la descomposición y obviamente la tanotoestética, que es darle maquillaje. Bueno, él no puede dar opinión técnica, le comento porque luego hay embalsamadores que se creen forenses y están ahí dando opiniones y nada que ver, porque al contrario, echan a perder la investigación. Entonces, y así hay un caso ahorita terrible. Entonces, haz de cuenta que llega el embalsamador, entra con el trocar y entonces empieza a perforar. Entonces ya usted lo manipuló, ya hizo incisiones en órganos. El embalsamador ya terminó de rematar al cortar, succionar todo esto. Entra la putrefacción, ya pasan semanas o meses y hay que hacer exhumación. ¿En qué se basa usted para determinar una conclusión? Una, en el expediente completo, porque la autopsia hay que estudiarla desde cómo aparece la persona fallecida y algunos datos o algunos elementos de importancia como son antecedentes. Ejemplo, si tenía enfermedades, si era consumidor de drogas, dónde lo encuentran, cómo lo encuentran, a qué hora, en qué posición. Usted va leyendo todo esto, usted encuentra y analiza las fotos y el primer dictamen de la primera autopsia y después se va a hacer la exhumación. Puede encontrar datos si es algo traumático, ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego, si hay sofocación en el caso de que el cadáver todavía esté un poco preservado, pero cuando ya hay reducción esquelética, que es el puro esqueleto, ahí lo único que usted puede concluir es estar de acuerdo con la primera autopsia con base a todo lo que usted ya analizó, los antecedentes, cómo lo encuentran, qué encontró el forense, las fotografías, y entonces usted ya puede dar una opinión técnica de la autopsia. ¿Por qué? Porque ya no tiene elementos de tejido blando para determinar una causa de muerte. Ya tiene usted un esqueleto, dice, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, hay que basarse en el primero y los antecedentes para que yo concluya, porque aquí yo ya no tengo material para concluir. Ya entendí. ¿Y cómo se hace, Doc, en el caso de las mujeres que están embarazadas? O sea, digamos que pues, la persona fallece, pero el bebé todavía queda un cierto tiempo con vida o de plano también fallecen al mismo tiempo. Ah, esa es buenísima, Pau. Mire, le voy a platicar un caso y de ahí le contesto sus preguntas. Una mujer de 38 años, voy a hacerlo, es un caso real, pero le voy a poner antecedentes ficticios, ¿va? Para que la gente diga, es que es mi caso. No. Sí le tengo que modificar. Ya me pasó por experiencia. Entonces, una mujer de 38 años de edad está embarazada, 9 meses de gestación, y se pelea con el esposo. Y el esposo agarra y entonces la empieza a apuñalar en el abdomen. El bebé recibe alrededor de 6 heridas punzocortantes. Bueno, esa sería una causa traumática del bebé. La mujer, ejemplo, que haya muerto, usted entonces hace el procedimiento de autopsia con la mujer, extrae el útero, y al extraer el útero hace la incisión, retira también la placenta y encuentra el producto. Así se llama, porque hay gente que, ay, ¿cómo le dicen producto? Es que sí se llama, en medicina sí se llama producto de la gestación. Entonces usted tiene que medir el producto, tiene que hacer una fórmula para calcular edad gestacional, revisa y entonces usted ve las causas de muerte. En este caso serían 5 heridas punzocortantes, por ejemplo, penetrantes de tórax. Hace la incisión usted en el tórax y ve que las heridas o el instrumento perforó corazón, perforó pulmón. Y ya usted puede determinar, esto es traumático, en algo traumático. Ejemplo, vamos con otro caso. Va pasando la mujer embarazada, pasa el tipo de moto, por ejemplo, que no respeta la luz roja y se pasa porque se le hizo fácil y la atropella. En ese momento la mujer fallece. Si alguien por ahí sepa, como dice el doctor Eder Zamarrón, sea un lego, o sea, un reanimador lego, es decir, alguien que sepa reanimar, va a correr y va a ver que está embarazada y entonces va a ver que tal vez está haciendo los últimos movimientos de agonía, de respiración, y empieza a reanimar. Esa reanimación le va a permitir oxigenar al producto, claro, con un déficit de oxigenación porque no es adecuadamente la oxigenación porque ya la mamá está falleciendo, pero le está dando reanimación y eso hace que pueda llegar la ambulancia
llegue el paramédico, empiece de reanimación, empiece de respiración con el ambú, se la lleven al hospital de emergencia y pueda practicarse una cesárea. Al momento de que se hace el procedimiento quirúrgico, pueden extraer al bebé. ¿Puede estar vivo? Sí, porque nunca dejaron de reanimar. Pero ¿qué pasa si yo llego, la encuentro fallecida, porque ya, del traumatismo ya falleció, la llevan al hospital ya fallecida, ya no hay nada que hacer a pesar de que hagan la incisión, ya el bebé falleció de una asfixia. ¿Una asfixia por qué? Porque no llegó el oxígeno que la mamá estaba respirando. Ok, es cuestión de segundos también. Sí, es cuestión de minutos. Tiempo. ¿Y qué hacen en ese momento ustedes, Doc? O sea, cuando hacen la autopsia, ¿dejan al bebé dentro del cuerpo o sacan al bebé y lo entierran en otro lugar? Esa es muy buena, Pau. En teoría y legalmente, nosotros tenemos que dejar el cuerpo del bebé adentro de la pancita de la mamá. ¿Por qué? Porque la orden del Ministerio Público, nosotros tenemos que hacer la autopsia siempre y cuando venga la orden del MP. Entonces, ejemplo, el MP va a mandar la orden y va a decir, médico forense, practique autopsia, ejemplo, a Diana NN, ¿no? De 39 años de edad y con probablemente estado de gestación. Entonces usted hace el procedimiento, ve que está embarazada, extrae al bebé, toma fotografías, determina causa de muerte de la mamá y entonces determina causa de muerte del bebé, incluso puede hacerlo, y mete usted el bebé a la pancita de la mamá otra vez. ¿Por qué? Porque la orden de necropsia dice, hágase la autopsia a Diana NN y usted solamente va a darle el cadáver a la familia de Diana NN. Si usted saca el bebé por aparte y le va a decir a la familia, mira, aquí tengo al bebé y aquí tengo a la mamá, va a ser un problema legal porque el MP va a decir, oye, yo nada más te di orden para la mamá y número 2, la inhumación corresponde a la mamá. Entonces, para el bebé, yo tendría que hacerte otro expediente con otro número de carpeta de investigación para que entonces yo tenga 2 documentos que el registro civil me pueda permitir hacer 2 inhumaciones. O sea, sería un problema legal. En cambio, con la mamá, ya que va con su bebé adentro, se le dice a la familia, mira, ya va el dictamen, Diana tenía alrededor de 8 meses de gestación, retiramos el bebé, sí tenía 8 meses de acuerdo a las fórmulas, el bebé falleció a consecuencia del trauma de la mamá y el bebé va dentro de la pancita de la mamá, ahí lo dejo y se le explica a la familia. La familia puede decir, oye, pero es que yo quiero inhumarlo por aparte. Ah, mira, entonces tienes que ir al MP a decir que estaba embarazada y que tú quieres el bebé inhumarlo por aparte para que entonces se te haga otro expediente. Porque si no es un relajo. Ok, y otra pregunta, doctor, referente a todo lo que hemos visto en redes sociales. Hace muchos años hubo un video viral de un cantante, un artista, que pues no sé, como pudieron, pues se hizo viral ese video. Ajá. Pero yo me acuerdo que alguien hizo viral ese video y lo que hicieron es que se veía cuando le estaban abriendo, creo que fue, uh-huh. no, a lo mejor esto no fue, creo que fue un pedacito de aquí, sí, ¿no? Aquí. Ándele, ajá. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen eso, Doc? Ok. Bueno, igual y no se edita, pero fue un video que decían que era él. Ajá. Pero ese es un video. O sea, legalmente, mientras no se vea bien la persona, no es simplemente especulación. Okay. Entonces, ahí yo no creo que tenga tanto problema. Ahora, ¿por qué, Pau? ¿Qué es lo que se hace en la autopsia? La autopsia es un procedimiento médico, exclusivamente médico. O sea, puede haber un ayudante, pero lo tiene que hacer un médico. Y un médico de preferencia especialista. Ahora, ¿por qué se hace este procedimiento? Para determinar uno de ellos, la causa de muerte. Y para determinar causa de muerte, la autopsia es un estudio completo. Entonces, viene desde la revisión de la punta del cabello hasta la uña del pie. Y se aperturan cavidades. La primera es la cavidad craneal, que es de este huesito, uh-huh. que se llama apófisis mastoides. De ahí viene la incisión, pasa por el vértex, que es la parte más alta del cráneo, y de ahí baja otra vez a la apófisis mastoides. Una vez que usted hace este corte tipo diadema, entonces despega muy fácilmente el colgajo anterior de piel cabelluda y luego el colgajo posterior para exponer el cráneo. Se tiene que hacer porque hay que revisar el cerebro, el encéfalo. Entonces puede usted encontrar desde tumores, hemorragias, puede encontrar usted alguna malformación, puede encontrar traumatismos. Después pasa usted a cuello,
tórax y abdomen. ¿Dónde puede haber variantes en estas incisiones? Por ejemplo, en caso de sofocaciones por feminicidios o muerte de niños, lo que se recomienda, y esto es lo que yo hago, es hago un levantamiento de cara. ¿Qué es esto? Hago una incisión en U, desde lo que es la sínfisis del pubis, es decir, debajo del ombligo, viene por el hombro y de aquí hago la incisión hasta la apófisis mastoides y ahí empiezo a levantar la cara. Y usted va a decir, bueno, ¿por qué levanta la cara este cuate? Porque muchas veces de las lesiones que pueden ser provocadas con almohadas o con bufandas, por ejemplo, que son presiones muy suaves, a veces no dejan indicios. Y si usted no tiene un perfil adecuado para buscar la causa de muerte, va a decir, pues se murió de un infarto, ¿no? Al momento de levantar la cara, muchas veces se encuentra usted las lesiones ocasionadas por la presión. Por eso esto se hace muy común en feminicidio o maltrato infantil. Otro, accidentes en moto. Alguien va en la moto, se estampa, ¡pum! Y hay una fractura de pelvis, que se llama fractura de libro abierto. Literal, el cinturón pélvico se abre así, ¡paz! Entonces lo que yo hago es hacer una incisión en Y invertida, que es justamente hacer la incisión hacia las piernas, hacia los muslos, a la parte de la mitad de los muslos, y de ahí yo diseco todo el cinturón pélvico para mostrarle a la autoridad cómo están todas las fracturas ocasionadas en la pelvis. Entonces, dependiendo la causa de muerte, es el tipo de incisión que usted va a hacer. Dependiendo la causa Así de es. muerte, ok. ¿Y esto cuánto tiempo les puede tomar realizar una autopsia, doctor? Las más horas que usted ha estado en una autopsia, ¿cuántas han sido? Mire, voy a ir de un extremo a otro. Las autopsias más rápidas pueden concluir en hora a 20 minutos, Okay. Cuando es muy sencilla, que no hay lesiones, que puede ser un infarto, por ejemplo, tromboembolia pulmonar, que es decir, muchos coágulos en las arterias y venas de los pulmoncitos. Y esto es por factores de riesgo como por fumar, edad, sedentarismo, alteraciones en colesterol, hasta alrededor de unas 7, 8 horas. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Porque son personas que han llegado con múltiple trauma, como por ejemplo, hace 15 días me tocó hacer la autopsia de una persona que traía 30 heridas por proyectil de arma de fuego. 30. Pero claramente la literatura le dice, cada herida está compuesta por un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces, 30 heridas, si todas son entradas y salidas, se convierte en 60 orificios. Entonces, esos 60 orificios usted tiene que ir describiendo uno por uno. ¿Cuál es entrada? ¿Cuál es salida? ¿Qué lesiona? Y va a ir disecando. Por eso esas autopsias son sencillas, pero son muy tardadas. Toman más tiempo para poder deliberar porque cuál fue tiene la causa. usted que estar describe. Y son dictámenes de 20, 30 hojas. Oiga, doctor, ahorita que menciona que probablemente cuando te ahogan con una almohada o algo, a primera vista no pueden ver. ¿Y qué pasa cuando las personas, o sea, usted como doctor, cómo puede dar la conclusión cuando las personas las asfixian con, no sé, algún líquido o algo? Ya ve que ha habido secuestros, ¿no? Por decir algo, que se llevan a la persona, mujer, hombre, lo que sea, y de repente les ponen algo para dormirlas. Okay. ¿Cómo podrían ustedes identificar que esa persona... por los pulmones, ¿no? Okay. Esa es una muy buena, pero aparte la autopsia es un estudio muy completo. Entonces usted tiene que mandar muestras de química para el químico, de sangre o, por ejemplo, hígado. Y entonces, el otro día llegó un caso de una abuelita. Las abuelitas tienen, y en sí los abuelitos también, ya cuando, por eso hay que poner mucha atención en las abuelitas y abuelitos, cuando están deprimidos, porque la forma de cómo se quitan la vida a veces es muy traumático. Le voy a platicar 2 casos. Primero, uno que me dejó muy impactado fue un abuelito con un cáncer fase terminal, cáncer de próstata, muy doloroso por lo que venía en la declaración de la familia, y en un determinado arranque de dolor, que ya no le hacían efecto la morfina y estos analgésicos muy poderosos, se sube hasta el 10º piso de un edificio del departamento donde vivía y se dejó caer. Entonces, pues si usted ve el trauma era muy, muy impactante porque venía fractura de huesos largos, fractura de pelvis, lesiones en órganos internos. Y lamentablemente a veces la gente no fallece o no tiene agonía con pérdida de la conciencia inmediata, sino a veces la persona está ahí tirada y ya se está quejando, pero termina muriendo 3, 4 minutos después. Pero son minutos que usted dice, híjole, estuvo ahí sufriendo, ¿no? Y la otra, me tocó una abuelita donde en un estado depresivo se compra raticida y se lo come.
Entonces usted tiene que mandar, ya respondiendo a su pregunta, usted tiene que mandar fluido o algunos órganos para que el químico detecte qué tipo de sustancia es. Claro, no entran todas las sustancias, aquí entran las sustancias más comunes dependiendo qué país. Por ejemplo, Estados Unidos incluso manda muestras de bacteria, o sea, usted toma tejido y le dice al patólogo de allá de Estados Unidos, dime qué patógeno es, y el patólogo le puede decir con un cultivo de esa muestra, le va a decir, pues es estafilococo dorado, ¿no? Aquí en países de América Latina esa infraestructura no existe, eso no se hace aquí. Entonces, no siempre todos los químicos salen. Por ejemplo, hay sustancias que no se detectan tan fácilmente. Y por ahí puede haber una escapatoria de algún criminal, por ejemplo. Ahorita estoy haciendo mis notas. Ahorita que menciona usted, doctor, aquí las tengo, se las voy a enseñar. No, sí. Ahorita que usted menciona que los olores, ¿las enfermedades huelen, doc? Esa es buenísima, Pau. Sí, todo estudiante de medicina le va a decir que el hospital tiene un olor muy característico. Medicina interna tiene un olor muy, muy característico. Incluso el área de geriatría, a veces hay sangrado tubo digestivo. Y entonces el pacientito tiene melena. ¿Qué es esto? Es materia fecal con sangre mezclado. Entonces, pero no es que el paciente quiera defecar eso, sino ya tiene un sangrado a nivel gástrico. Ejemplo, paciente consumidor de AINES, que es desinflamatorios, por ejemplo, diclofenaco, clásico abuelito ya con lumbalgia, 30 años de consumo, se avienta 2 o 3 sin algún protector gástrico, como por ejemplo omeprazol, y al final de cuentas, ya de muy viejito, se llega a perforar el estómago, tiene un sangrado. Esta sangre se va a digerir en el estómago y en los intestinos y va a empezar a defecar como moronga. Pero este olor es muy, muy característico, demasiado característico. Incluso usted pasa por esa zona y dice, aquí hay un paciente con melena. Usted va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver contigo con el anfiteatro? Que todos estos pacientes que están en hospitales, al final de cuentas pueden llegar conmigo. ¿Por qué? Porque pueden tener abandono de cadáver, es decir, algún familiar que diga, yo no quiero saber nada de mi papá, me trató muy mal, hay que se muera en el hospital y hay que se quede, ¿no? Entonces estos cadáveres que no lo reclaman, nos los mandan a nosotros para emitir un certificado de defunción, pero es con la autopsia. Entonces este paciente con sangrado tubo digestivo llega conmigo y yo tengo que hacerle la autopsia y tengo que emitir un certificado de defunción para que lo puedan inhumar. Entonces estos olores que usted me preguntaba, sí, las enfermedades huelen. Sangrado tubo digestivo es muy peculiar el olor. Pacientes con insuficiencia renal ya crónica de muchos años, incluso usted apertura cavidad y huele mucho a pipí concentrada, la famosa urea. Entonces ya es muy peculiar el olor. En envenenamientos también es muy peculiar. ¿Cómo huele el envenenamiento? Por ejemplo, dependiendo de la sustancia, puede oler a almendras dulces. Esto es en intoxicación por metales, por ejemplo. En solvente, en personas que llegan a fallecer por algún traumatismo, que va pasando el de la monita, ya ve que tienen esta posición muy peculiar. De repente, ¡chin!, los atropellan. Entonces usted hace el procedimiento y huele mucho a solvente. También huele mucho a alcohol. El cadáver la persona que falleció por alto consumo de alcohol, que de repente iba manejando y se estampó o lo atropellaron, usted hace la incisión, inmediatamente huele mucho a alcohol. Oiga, doctor, ¿y el cáncer? El cáncer, dependiendo qué órgano y si hay metástasis o no, es decir, que se disemine, sí tienen un olor muy peculiar. ¿Cómo qué podría oler? Ahí sabe que no tendría yo una palabra, porque es muy característico. Hay enfermedades que huelen, ya cuando uno hace la incisión en el cuerpo, huelen muy característico, pero es un olor muy poco común. Que yo hasta ahorita sí he tenido, digamos, con todo respeto voy a decir, la fortuna de oler esas enfermedades, pero no encuentro un olor peculiar de cómo describirlo. Tampoco voy a decir, esto es de cáncer, ¿no? No, pero sí se puede asociar en decir, oye, este paciente tiene un tumor ahí en el estómago y huele muy peculiar. Ok. Pero no hay estudios como tal porque sería muy subjetivo. Oiga, doctor, hay algunas personas que dicen que, ahorita que tomamos el tema del cáncer, que hay veces que es mejor cuando sabes que eres un paciente, te dijeron que tenías cáncer y van a hacer una biopsia. Muchas personas creen que no es bueno que abran el cuerpo, que porque es lo que dicen, ¿verdad? Que una vez que el cáncer agarre aire, podría expandirse, ¿es la palabra correcta?
No, lo que pasa, es buenísima pregunta, no es eso. Lo que pasa es que a veces hay procedimientos, y esto lo dicen muy bien los oncólogos, por ejemplo, en algunas biopsias, hay que ver costo-beneficio. Usted puede meter un instrumento para tomar una biopsia, pero puede existir el riesgo de hacer un barrido y de hacer una diseminación. ¿Qué es esto, Pau? Yo meto el instrumento, ejemplo, este es el hígado, meto el instrumento, tomo la muestra, y al momento en que yo estoy rompiendo vasos sanguíneos, que esto es inevitable porque hay vasos sanguíneos muy microscópicos, entonces, ejemplo, cuando usted inyecta a alguien, puede haber un sangradito. ¿Por qué? Porque rompió vasos sanguíneos chiquitos. Y esto es inevitable, todos estamos llenos de vasos sanguíneos. Entonces, al momento en que usted toma la muestra de este tumor, al sacarlo y hacer este movimiento, puede arrastrar células tumorales. Y al mezclarse con el vasito, pum, se pueden meter por ahí y se pueden diseminar. Claro, ¿por qué va a decir alguien, ay, pero tenemos nuestro sistema inmune? Claro, existen unas células maravillosas que se llaman natural killers, así se llaman, asesinas naturales, y esas andan como policías rastreando si no hay alguna célula tumoral o algún oncogen por ahí, y van y lo matan. Pero en un paciente ya con un tumor, muchas veces el sistema inmune está deteriorado, y es cuando por ahí se puede diseminar y se puede sembrar en otro lado el cáncer. Que esto tiene mucho que ver también con la metástasis, Pau. Cuando tenemos un cáncer en el pulmón y no se atiende a la persona, porque voy a poner el caso de la vida real, el paciente se va a preferirse con el brujo a que le den limpias, a que le den las cartas de que por qué tiene una tos ahí crónica y que porque la mujer le aventó ahí un muñeco vudú y que por eso tiene tos, en vez de ir con un neumólogo, por ejemplo, a que le hagan un estudio. Entonces crece el tumor, esto le pasó a un compañero del trabajo, crece el tumor, y el tumor tiene algo que se llama poder de angiogénesis. ¿Qué es esto? El tumor empieza a crear vasos sanguíneos alrededor y se empieza a nutrir. Se empieza a nutrir. Entonces, ¿qué pasa después? El mismo tumor puede diseminarse y viajar y llegar a algo que se llama metástasis, a cerebro, a hígado, a otros órganos. Y eso es también lo que sucede con la metástasis, de que se disemina en todos lados. Oiga, doctor, algo que yo creo que todas las abuelitas nos platican es que cuando los bebés recién nacidos que no tienen el cráneo cerrado al 100%, Okay. ¿es verdad esto? Esa es buenísima, la famosa mollera, que se hunde la mollera. Sí, esa es muy buena pregunta, Pau, porque es la famosa sutura sagital y tenemos otros tipos de suturas. ¿Qué es esto? El cráneo no está bien formado y no está osificado completo porque al pasar por el canal del parto, el canal vaginal, los huesos se enciman uno con otro para proteger también la parte natural de la mamá. Es decir, los huesitos del cráneo del bebé, uno con otro se cabalgan para hacerlo más estrecho y por ahí pase, sin ningún problema, en teoría. ¿Cuánto tiempo dura para que se cierre ya totalmente? Eso tarda más o menos aproximadamente 1 año para que se cierre, pero es a lo que voy. Una vez que sale el bebé y ya empieza a comer y todo esto, entonces se empieza a nutrir y entonces el craneecito se empieza a expandir. Ojo, importantísimo, buenísimo, buenísimo, se lo agradezco mucho. Cuando el bebé se deshidrata, esta parte del cráneo que todavía no se osifica, porque tiene cartílago, que son las suturas, una vez que pasa 1 año se empiezan ya completamente a cerrar. De hecho, ya tendría que estar cerrado todo. Entonces, ¿pero qué pasa si yo soy mamá, papá y el chamaquito le da diarrea? Que es algo tal vez común en los bebés. Entonces, y se le cae la mollera y vemos que tiene la cabecita hundida. Jamás llevarlo a que le digan que el empacho y que lo pongan boca abajo y que le den patadas de golpes en los piecitos que para que se abombe. No. Eso es peligrosísimo, es deshidratación. ¿Qué se tiene que hacer? Inmediatamente llevar al bebé al hospital, porque si incluso llora, ya no tiene lágrimas, ya la saliva es espesa y la mollera la tienen deprimida, ese es un dato de una deshidratación grave. Tienen que llevarlo al hospital. Ya cuando le dan tratamiento, probablemente antibiótico, si la diarrea es por virus, le meten su suerito o le dan el famoso suero vida oral, se hidrata y entonces otra vez la mollerita, pum, se expande y está otra vez tensa. Cuando pasa el año, ya es completamente cambiada por el huesecito del cráneo y ya está osificado. Ok, entonces,
¿Qué le parece, doctor, si podemos cerrar ya con esa pregunta y esa respuesta? Y si nos puede regalar un segundo podcast o entrevista en referencia a cuáles son los mitos, lo que mucha gente cree que es bueno y que al final puede terminar quitándole la vida a una persona, a un bebé, porque pues casi los mitos en materia de medicina es para cualquier edad, como el que le comento del cáncer y que no dejes que te abran, que porque agarras oxígeno y ahí es la perdición. O simplemente que le acabo de mencionar y que usted nos dice, ok, esto es deshidratación, pero yo sé que hay muchísimas cosas más, porque da temperatura y de repente escucho pulí unos jitomates en los pies, entonces ahorita ya estoy entendiendo poco a poco que puede ser inflamación en el cerebro y que puede terminar siendo meningitis. Exactamente. Y al no tener el medicamento adecuado y no bajar la temperatura, pues ahí están ya cuando hay otras enfermedades letales, ¿no? Sí, Pau, incluso le voy a platicar algunos casos muy interesantes de la falta de atención médica y que lamentablemente han terminado en un procedimiento de autopsia y que incluso se le dice a la familia, ¿sabes qué? Porque a veces la familia dice, oye, si lo hubiera llevado al médico, pues si lo hubiera llevado usted al médico a tiempo, en vez de haber perdido el tiempo con brujería, barajas y todas estas cuestiones de magia negra que eso se dio en el siglo XV, siglo XVI, este señor probablemente se hubiera salvado porque se le hubiera descubierto a tiempo el tumor y no hasta ahorita. Porque incluso les digo, ahorita vaya y demande al brujo, porque el brujo pues ya no se va a hacer responsable. Y eso es lo que le digo a los estudiantes de medicina. Cuando te llega el paciente críticamente inestable, con un infarto en progreso, un derrame cerebral, si tú te das cuenta, el paciente busca al hospital, pero ya perdió mucho tiempo anteriormente, por ejemplo, yéndose a hacer estas limpias y sobada de huevo y todo esto que desde mi punto de vista como médico no existe y solamente se pierde tiempo en una atención médica adecuada. Ok, otro de los temas que vamos a dejar pendientes, doctor, es cómo mediante ciertas enfermedades puedes destapar otras. Con esto cerramos. Por ejemplo, es el Alzheimer. Muchas personas creen que el Alzheimer es, ¿sabes qué? Pues es una condición, una enfermedad, pero yo he leído que también todo eso se basa en las arterias y cómo estas se han estado tapando, como la obesidad o simplemente como el diabetes juegan un papel muy importante en este caso, el Alzheimer. ¿Cómo ves si lo dejamos para Sí, claro, otra? rápido, para dejar picados a las amigas y amigos. El Alzheimer entra en un tipo de demencia especial y hay diferentes tipos de demencias y tiene mucho que ver con cómo se producen. Ejemplo, puede haber por una falta de oxigenación, el Alzheimer se relaciona con una alteración justamente en una producción y alteración de proteína de la neurona y también de radicales libres. Entonces, se puede prevenir, sí, pero tiene mucho que ver con nuestra etapa de juventud y de adultos jóvenes. El tabaquismo, el no hacer ejercicio, el no fortalecer el cerebro, en vez de estar viendo nada más jugando cartas ahí en la computadora, en vez de ponerse a leer o hacer ejercicios mentales, eso puede condicionar a tener Alzheimer. Oh, wow. Entonces tenemos muchas preguntas para un tercer episodio. Bueno, tercero para los dos, pero el primero para mí y el primero para usted también. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchísimas cosas. Aquí estaba haciendo notas en el teléfono porque de verdad es como un agasajo tenerlo aquí y usted es súper inteligente. Me quedo corta, me quedo chiquita a su lado. No, ¿cómo cree, Pau? Yo nada más he leído mire, la única diferencia es que yo soy más grande que usted. Ay, no, somos de la edad, 21 años recién cumplidos. Gracias. Gracias por habernos acompañado y bueno, pues yo con esto me despido. Recuerda que si te gustó este episodio, por favor darle like, compartir y obviamente dejar tu comentario y nos vemos la próxima semana con un capítulo más en Voces con Ana Paulina.